ustedes saben que yo tengo una búsqueda de imágenes que sean bien didácticas para que nuestro radio escucha, las personas que estén escuchándonos, puedan imaginarse esto que estamos hablando. Uh-huh. Y eso me obliga a desarrollar una capacidad de creativa muy importante. Porque no es que yo en mis clases tomo estos ejemplos. De hecho, los genero y de acá van a las clases. Así que fíjense lo que es esto. Qué formativa. Qué performativo es performativo este espacio. Bien, entonces, ¿recuerdan? Si recuerdan, el capítulo, la clase, iba a decir, Dios mío, me tengo que sacar eso. Es que son como clases. A ver, Rubén Maidana es docente de educación de la voz en la Facultad de Arte. Acá... Está bien, pero no. Uno de los propósitos de la radio es enseñar, además de informar y entretener. Bueno, así que sí, está bien. Con buen tono docente, es didáctico, ya está podemos hablar de clase. Entonces, en el capítulo anterior hicimos distinción entre voz y lenguaje, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Sí. Y vimos que había un hecho corporal energético biológico que tenía que ver, por ejemplo, con el sonido. Hablamos de suspiro, el llanto, la risa. Y también cerramos ese capítulo diciendo que el sonido en los pliegues vocales era un zumbido, como un globo que se desinfla. Sí. Y entonces, bueno, acá hay algunos elementos que me parecen importantes aclarar antes de entrar al tema de los resonadores o amplificadores naturales del cuerpo, que tiene que ver con que en una conversación normal, este es dato chequeado, la laringe de una persona vibra entre 100 y 250 veces por segundo. Wow. Si es una voz grave, van a vibrar alrededor de 100 veces por segundo. Y si es una voz media o aguda, entre 200 y 250 veces por segundo. Más agudo, más vibración. Sí, señora. Y en los tonos más agudos, o al cantar, puede aumentar a 1000 veces por segundo. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? La velocidad que ocurre acá adentro mientras estamos haciendo esto. Total. Ese aleteo, ¿no?, invisible, frenético que ocurre ahí en los pliegues vocales, que es simplemente aire pasando por ese espacio. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esta ley física de Bernoulli? Vos no estabas, Flor, pero que hace que como que los pliegues vuelvan a cerrarse, puja el aire por salir y todo ese movimiento es lo que produce una onda ondulatoria, vibratoria en los pliegues vocales. Sí, estuve pensando mucho en los alvéolos que se llenan de aire. Y lo que habíamos hablado. Sí. Bien, entonces la pregunta que nos convoca en el día de la fecha es, ¿cómo hace ese zumbido tan chiquitito, áspero y veloz para convertirse en una voz redonda, grande, capaz de llenar una sala de teatro o de hacerse escuchar en una conversación ruidosa? ¿Por qué se dice que la voz es redonda? Redonda como en el sentido como bueno, en realidad tiene porque que ver no con es lineal. Claro, ahora vas a ver que vamos a hablar de los armónicos en definitiva. Muy bien. Entonces, hoy vamos a contar el cuento de nuestros amplificadores naturales. Vamos a descubrir que no necesitamos empujar ni rompernos la garganta para hablar fuerte, porque venimos equipados con una propia caja de resonancia. Y acá va a estar una distinción que es el tono fundamental y los armónicos. Para entender cómo funciona esto, vamos a imaginarnos por un momento una guitarra eléctrica. La vamos a desenchufar, vamos a tocar una cuerda y lo que vamos a sentir es un clic. ¿Sí? Metálico, casi imperceptible. La cuerda sola no tiene fuerza. En la física del sonido, esa vibración desnuda de la cuerda, que sería lo mismo que va a ocurrir en nuestros pliegues vocales, es lo que llamamos tono fundamental. Bien, es un sonido puro, frío, plano, idéntico al que hace un diapasón de un músico. ¿Alguna vez escucharon el sonido del diapasón? ¿Tenemos sonido de diapasón? No, bueno, no, pero eso está amplificado, pero viste que se lo ponen al lado del oído, no suena nada, claro. No se escucha nada casi. ¿Qué pasa, Florencia? Usted que es la alumna aplicada acá. Sí. Esa misma cuerda. ¿Qué pasó? En una guitarra criolla, en una guitarra acústica de madera. Vibra. El sonido cambia por completo. Totalmente. Se vuelve profundo, grande, con cuerpo. ¿Por qué? Porque no está amplificado y es el sonido que libera el aire directamente. ¿Usted qué dice, Boyo? No, yo no soy la alumna aplicada, sino... Bueno, no sea así sensible. Ni escuché la pregunta. Usted es sensible. ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué en la guitarra criolla se escucha y en la eléctrica si no está enchufada no? La misma. Y porque la guitarra ya es un cuerpo que emite sonido en sí mismo, la criolla. Con la vibración esa y la caja que amplifica. Ahí va.
Y entonces no tiene la eléctrica esa caja de resonancia. Bien, porque la cuerda está apoyada sobre la caja de madera hueca. El tono fundamental entra a ese espacio vacío y empieza a rebotar contra las paredes. Piensen en el cuerpo de la guitarra. Al rebotar, esa onda original genera nuevos sonidos que son múltiplos del sonido del tono fundamental, y en acústica a esto se los llama armónicos. Bien, nuestras cavidades de resonancia funcionan exactamente como la caja de la guitarra criolla. Bien. El zumbido de la laringe es el tono fundamental, pero son los armónicos que se fabrican al rebotar en nuestro cuerpo los que le dan el volumen, la riqueza y el color definitivo a nuestra voz, que después vamos a hablar, es el famoso timbre. Claro. Y acá vienen algunos ejemplos que en realidad están ya más relacionados con la física y la física acústica. El ejemplo de la pelota les voy a traer, la ley acústica del espacio. Vamos a entender cómo rebotan cómo se podrían graficar estos armónicos. Imaginemos que yo tengo una pelota de tenis. Bien, Sí. ¿puedes bajar un poquito el papel? Ahí sí el streaming te puede observar perfectamente. Ahí está. Muy bien. Hola, streaming. Ahora sí. Yo tengo un espacio, ¿sí? De paredes, de ladrillos. Agarro la pelota y la tiro con fuerza contra la pared. ¿Qué va a ocurrir con esa pelota? Vuelve. Rebota. Sí. Vuelve con la misma energía con la que fue, ¿sí? Porque la pared es dura. Pero ¿qué pasa si tiro esa pelota con la misma fuerza, la misma energía sobre unos almohadones, un colchón, algo blandito y mullidito? Plof, La taja. Queda ahí. ¿Sí? Que hay... Absorbe esa energía y se cae la pelota. ¿Bien? La acústica del sonido funciona exactamente bajo esta misma ley física. Una superficie dura refleja la onda sonora con fuerza, mientras que una superficie blanda absorbe la energía. Muy bien. A veces necesitamos de una o de otra. Ahora vamos. Esto también lo sabemos por experiencias cotidianas. Pensemos, por ejemplo, qué pasa con nuestra voz cuando entramos al gimnasio de una escuela, ¿sí? Que está vacío, las paredes de cemento, el techo con chapa, hace que haya un rebote y un eco, una reverberación, ¿no? Esas ondas sonoras empiezan a hacer un bollo sonoro, y que de hecho eso hay que trabajarlo técnicamente cuando uno hace teatro para chicos, por ejemplo, en las escuelas. Lo de bollo sonoro me parece demasiado. Es una locutora Ya esto se está experimentada. pasando, Ya se está Me pasando. parece de poco de moda. más. Año oscuro. Pero ¿qué pasa si entramos a un cine o un teatro? Ah, Qué qué lindo. lindo. Acá el sonido es seco, nítido, porque las paredes tienen cortinas pesadas, paneles de lana de vidrio, que son materiales porosos. Acá también los hay, esos son paneles, ¿o no? Sí, total. Bien, Paneles de lana este de es el vidrio. principio, digamos, superficie blanda absorbe sonido, superficie dura lo rebota. Allá el señor estaba atento también. Bueno, incluso un mismo espacio, y esto lo sabemos la gente de teatro, no funciona igual estando vacío que lleno. No. Claro. Una sala, voy a ensayar a una sala, donde luego voy a hacer una función a la noche, mi voz se mueve por ese espacio de una determinada manera. Cuando se llenó de público, La se gente absorbe. se va, claro, El porque sonido. la gente es ¿Cómo que porosa. la gente Y pues absorbe? somos Claro. porosos nosotros. Entonces, Pero nosotros somos más un almohadón que una pared. Y bueno, entonces, ¿qué Entonces pasa cuando queda llega ahí. la onda? Bien. ¿Se entiende? sí, y pasa, Uno dice, ay, qué voz que tengo, cómo se escucha en todos lados. Donde se llenó la sala, No se escucha en ningún y lado. no hay tanto volumen. Y- Guau. Tenés que... O sea, es en detrimento del Obvio. actor, Claro. actriz. Pero además, O Flor, sea, no vayan la gente a vernos, así podemos Vamos a empezar a hacer pero- funciones pero- a media pero- sala. Pero Flor, imagínate que yo y vos tenemos una Claro. escena íntima, vamos a llamar, que estamos en un secreto. Uy, Dios. Arriba, no, un secreto, que tenemos Sí. que compartir No, arriba del qué escenario. complicado, digo, sí. Claro. Es Claro. como si, porque no es el secreto verdadero de la vida cotidiana, con lo cual uno generalmente genera una cuestión corporal, pero además baja su volumen. Si vos ensayás y tenés un registro del volumen con la sala vacía, seguramente cuando esté lleno le vas a tener que poner un poquito más de volumen, Ujú. porque Bien. va a perder, se va a perder, Claro. ¿sí? Entonces, en nuestro cuerpo, ¿hay superficies duras y superficies blandas? Sí, Sí. los huesos, lo óseo es duro. Ok. Sí. La que es carne, líquido, Los cartílago, órganos. ¿sí? Todo eso son superficies blandas. Exacto. Con lo cual, si una onda sonora llega ahí, una cosa va a ser el rebote y otra cosa va a ser la absorción. Ujú. ¿Bien? Y acá vamos entonces con este concepto aplicado a los resonadores, que siempre tenemos que pensar que como la guitarra son cavidades, espacios vacíos. Ok. ¿Bien? Salvo que estés resfriado. Bueno, sí, salvo que estés resfriado. Viste que se nota mucho como Sí, porque se tapan. se tapan. Bien. Sí. Tonos graves, tonos agudos, tamaño de los espacios, además de la constitución.
Acá hay varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, yo puedo generar tonos agudos tensando las cuerdas en los pliegues vocales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del nervio recurrente? O si los pliegues están como más flojos, es un tono grave. O sea, lo genero en el tono fundamental. Pero, entendiendo esto de los principios acústicos de una habitación interna, no son diferentes. Porque a la constitución de sus paredes, es decir, de que está hecha de hueso o de músculo, hay que sumarle el tamaño del espacio vacío. El tamaño va a determinar la velocidad del rebote de la pelota sonora. Y esa velocidad es la que genera los sonidos graves o agudos. Y acá vamos a 3 ejemplos. El baño, el sótano y el coche. Ahí va. Lo podemos comprobar, en el baño. Superficie dura. Azulejos, ¿qué pasa con el sonido? Pim, 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 rebota rápidamente. Hay predominancia de agudos. ¿Sí? La voz es mucho más brillante y por eso nos gusta cantar bajo la lluvia y demás. Cantás debajo de la ducha. Sí. ¿Qué pasa si vamos a un estacionamiento subterráneo, un sótano grande de hormigón? Al ser un lugar enorme y duro, el sonido tarda más en viajar, rebota lento, el espacio nos devuelve un retumbe cavernoso, gordo, grave. Esto pasa en el cuerpo nuestro también. Imaginamos el sonido que sale de la laringe y busca rebotar. Si entra a una cavidad muy grande y rodeada de tejidos más blandos y musculares, como el pecho o la faringe, la onda sonora tiende a recorrer una distancia larga y se topa con paredes que amortiguan. Tarda mucho más en ir y volver, el viaje es lento y eso va a reforzar los tonos graves. Por eso si uno habla todo más acá abajo, ¿sí? Tiene una voz grave. Dándole ese color oscuro, pesado, gordo, profundo. Es como el sótano. Ahora, bueno, tengo otra pregunta, pero quiero decir, ¿qué determina que uno tenga una voz grave o finita? O aguda. Y hay algunas cosas que tienen que ver con la constitución de tu cuerpo. Total. Pero si puede haber gente... sos una persona, por ejemplo, de una caja grande, un pecho grande. Todo eso va a determinar una predominancia de unas cosas por sobre otras. Exacto. Pero luego, sí. Que la voz salga, esto que vos decís, que la voz salga más del pecho, que salga más de la garganta. ¿Es constitutivo de qué es eso? Bueno, tendríamos que entrar más en el plano de lo... Y hasta lo emocional, todo también puede... Por ahí a lo mejor tal vez cuando hablemos el capítulo que viene, que van a ser 4 capítulos, porque se me entró a abrir de una forma total la cuestión de identidad vocal, puede llegar a haber algo vinculado con eso. Bien, entonces no te voy a adelantar. Pero no sé, no te estoy diciendo que ahí esté la respuesta, pero digo, no es una sola respuesta, me parece. Claro. No lo podríamos mirar de un solo lugar. Bueno, entonces, ¿qué pasa en cambio si el sonido viaja a la zona de la nariz y la frente? Sí. Si nos tocamos la nariz, vamos a sentir que es cartílago, es blandito. Sí. Pero el verdadero secreto está dentro, detrás de la cara, donde están los senos paranasales, lo que vos decís. Estos de acá. Claro. Los que se tapan cuando tenés sinusitis, cuando estás resfriado, ¿sí? Cuevas vacías, excavadas directamente adentro del hueso del cráneo, entre los ojos y detrás de los pómulos. Chiquititas, duras. Llega el sonido ahí, pim, 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 rebota, entonces voces agudas, chillonas. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la boca? También es una cavidad. Pero tiene hueso y músculo. Ok, ¿y entonces? Los cachetes podrían ser la parte blandita, pero después el paladar y todo eso es duro. Sí. La boca está en el medio y refuerza los tonos medios. Bien. ¿Sí? Si observamos con atención, vamos a descubrir que combina materiales duros con blandos, el paladar duro óseo y la lengua y los dientes. Mejillas, ¿sí? Claro. Entonces, tiene un tamaño ni muy grande ni muy chiquito, digamos. Entonces ahí es el refuerzo de los tonos medios. Esto lo podemos comprobar cuando hablamos dentro de un auto, que este ejemplo fue que para mí un hallazgo. Adentro de un auto, hay superficies duras, los vidrios, y blandas. Paneles de las puertas, la butaca. Y el sonido es seco. Vieron que no hay rebote, es como es como si fuera nuestra boca. Y había traído para hacer, si queremos que probemos chiquitito y rapidito, 2 cositas chiquititas. A ver. Una vamos a hacer una O, pero yo les digo cómo es y después lo hacemos. Vamos a hacer una O, vamos a abrir la boca, emitir un sonido O. Y mientras sostenemos el sonido, vamos a llevar la punta de la lengua hacia atrás, sin cortar el sonido. ¿Sí? Y luego vamos a venir con la lengua hacia adelante. Ok. ¿Lo probamos? Bien. 1, 2, 3. A la one, a la two. A la 1, 2, 3, va. Se me va un poco Sí. Pero digo, cuando la lengua fue para atrás, se volvió más grave.
Sí. Sí. Más gutural. Sí, Cuando sí. está Sí. para adelante, está como más afuera, más brillante. ¿Sí? Sí. Eso para comprobar entonces esta idea de cómo funciona la resonancia. ¿Qué les Hay pasa? alguien ¿Qué fuera tal? del- Un gong. Hay alguien fuera del estudio haciendo el ejercicio también. Dios Sí, mío. sí, un- Y ahora vamos a Un hacer cuenco. Un Cuenco sonido de un tibetano cuenco. mandó. esto. No, Tan- yo como no lo escucho. Claro. Y ahora vamos a tapar la nariz Bien. y van a decir mamá. No. Mamá, mamá, mamá. ¿Sienten cómo vibran los dedos? Mamá, sí. Y ahora con la nariz tapada van a decir papá. Papá, papá. 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 Una es, la M necesita de la resonancia de la nariz Papá. porque se forma Ah, es arriba verdad, y la claro. otra se forma acá, la P. Papá. P. Papá, papá. Papá. Papá, mamá. Papá. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Sí? En uno es más de nariz, el otro más Sí. de boca. Ok. Muy bien. Es para darse cuenta, cómo esta idea de que el cuerpo es un mapa de rebotes. Guau. Esto... Qué frase qué acaba de frase tirar, que- ¿eh? Esto, Mapa de de rebotes. Y yo pensaba, Bollo, Sí. ¿cuánto de esto, si uno lo trabajara con mucha técnica, hay gente que lo hace obviamente, en el teatro serviría o sirve para componer personajes? Desde la voz, Sí. Ujú. la voz nada más nasal, uno Desde puede las pensar, formas, por ahí, no sé. sí, un personaje, Modificás la nariz o la boca pero y incluso ya. jamás que hablan tan así Mm. porque es toda una Sí. señora de muy dinero, claro. ¿no? Claro. Un estereotipo, Ujú. un general, un soldado, alguien con más presencia, la voz más grave, o sea, este Sí, sí. trabajo sobre llevar el sonido a alguna de estas cavidades puede ayudarnos a componer voces de personajes. Pensaba en dibujitos animados, Sí. ¿sí? Entonces, la combinación de los pliegues vocales, esta idea de tono fundamental, armónicos, tensar las cuerdas, pero a su vez colocarlo en determinado lugar, va a hacer que haya mayor predominio de agudos o de graves o de tonos medios. Bien. Esto me parecía que era importante poder compartirlo antes incluso de hablar del tema del lenguaje, porque en definitiva estamos todavía hablando de sonido, que es como el combustible. Sí. Exacto. Y entonces, el capítulo que viene nos vamos a meter en la identidad vocal, la norma de las instituciones versus el río de la vida. Ese es el título que le he puesto. Apa. Bueno. Como una manera de poder entender algunas cuestiones que tienen que ver con quién soy Ok. vocalmente. Muy bien. Muy bueno. ¿Les Dentro parece? de 2 viernes será eso entonces. Sí. 4 capítulos le vamos a destinar a identidad vocal. Perfecto. Ok. Me gustó. Identidad de género, transhumanismo, cyborg, IA. Vamos a intentar meternos en Bien. todos esos lados. Porque Opa. Muy bien. Muy en lo que interesante. pueda yo meterme. Rubén, si se Sí. quieren comunicar contigo Conmigo para se recibir... puede comunicar, miren, A mandan ver. un mensaje, Sí. pero pero al ya. éter, Ah, bien. nah. Al mail, Mail. el mail, cultiva tu voz, arroba gmail.com. y ahí nada, nos compartimos Perfecto. y nos comunicamos. Bueno, Muy bien. muchas gracias, Rubén, Bueno, como un beso, siempre. un beso grande para las dos, muy rico Bueno, el tecito. ahí estamos. Pausa y seguimos.